Muy bien. No es esta una predicación, sino una enseñanza. Yo muchas veces explico cuando estoy en casa de familia, hago reuniones familiares y donde bajamos enseñanza y hago participar, porque es bueno que participe aquel que quiera saber más de la palabra y bueno, si hay duda, ahí nomás la aclaramos, ¿sí? Estamos viendo el tema de cómo comienza la historia. Acá el siervo Raúl viene bajando una serie de enseñanzas con respecto a los movimientos, al gobierno de la iglesia, cómo se formó. Pero vamos a ver desde un inicio cómo comienza la historia. Sabemos que en un principio, desde la caída del hombre, de la caída de Adán, si bien Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, pero desde la caída de Adán, desde el pecado de Adán, todos nosotros ya venimos a semejanza no de Dios, sino del hombre. Y del hombre con pecado, el hombre ya con deficiencia espiritual. Cuando cayó Adán, Dios, cuando vio su desnudez, descubrieron su desnudez, Adán y Eva habían caído, el Señor se había provisto de un cordero para cubrirlo, con la piel del cordero. También Abel había presentado un cordero también para el Señor. ¿Qué simbolismo del cordero? El simbolismo del cordero, que es Cristo Jesús. ¿Cómo comienza la historia desde un principio? Para que después lleguemos a lo que significa la iglesia. Tengo unos apuntes acá que lo vamos a ir desarrollando. Vamos a ir en primer lugar a Génesis 22, 1, 2. Génesis 22, 1, 2. Desde la caída del hombre, sabemos que a través de Adán vinieron los hijos. Después que Caín mató a Abel, vino otros hijos más, tuvieron muchos hijos más. Y de la descendencia de Set vino Noé. Y de Noé también vinieron también 3 hijos. Y vino Sem, Cap y Jafet. Ya lo había explicado anteriormente. Pero después de esa descendencia de Sem viene Abraham, el padre de las naciones, el padre de muchos. ¿Recuerdan ustedes? Estoy haciendo recordarle para ver cómo el Señor mostraba desde Abraham y que lo saca Abraham de Ur de los Caldeos. Abraham no era judío, no era hebreo, era gentil, venía de Ur de los Caldeos, una nación apóstata, una nación muy liberal, pero sin embargo lo llama Abraham y le dijo, vete de tu tierra, tu parentela, dice, porque te haré padre de naciones. Y dice que en la palabra, en la obediencia está la bendición. Obedeció a Abraham, pero después vino cuando ya le promete un hijo. Sabía que no podía concebir Sara, y bueno, Dios le da un hijo que se llama Isaac. Pero acá viene la primera prueba. Veamos, todo este tema se va a ir desarrollando para que veamos cómo hasta el tiempo de hoy, que hoy nos llamamos iglesia, pero vamos a ir paso a paso y parte en parte. Dice, Génesis 22, 1, 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien ama, y vete a tierra de Moriah.
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces acá viene el primer punto. Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, imagínense el único hijo, tanto que esperaba tener un hijo, y tuvo un hijo, dice, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Acá vemos un paso de obediencia tremenda que tenía que tener Abraham. Sacrificar a su hijo, matarlo a su hijo, a su único hijo. Es fuerte, es tremendamente fuerte. ¿Qué prueba? Nosotros, pequeñas pruebitas, ya estamos temblando, ¿no? Pero una prueba así es tremendo. Pero dice, vete al monte de Moriah. Vamos a ir desarrollando qué significa después el monte de Moriah. Ahora vamos a Primera de Crónica 21. Primera de Crónica 21, que sería 21, 24, 25. Son tan pegaditas. Ahí está. Primera de Crónica 21, 24, 25. Acuérdense que el Señor lo mandó al monte Moriah a David que sacrifique a su hijo. Veamos acá otro patriarca, David. 21, 24, 25. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. Vamos a leer el 23 primero. Ornán respondió a David, tómala para ti. Es el monte de Moriah que David quería tomarlo. Y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para leña y trigo, que la ofrenda que yo te doy. Le cedía. Este monte Moriah estaba en la parte de los jebuseos, la única tierra que no había sido poseída por Josué. ¿Se acuerdan? La tierra de Canaán, todas las naciones enemigas que tenían. Esa es la única que no había sido conseguida por Josué, pero esa parte la iba a tomar el rey David, el monte Moriah. David habla con Ornán y dice, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. ¿Qué significativo es esto? Si lo analizamos, lo empezamos a ver, a escudriñar, como dice, escudriñar es investigar lo que dice la palabra. Primero le dice a Abraham que debía ir al monte Moriah y sacrificar a su hijo. Y ese monte Moriah después David adquiere, le regalaba al rey, era el rey, toma el monte Moriah, no, sino pagaré por su justo precio. Aquí habla de un precio. Y ¿sabe una cosa? El monte Moriah es el lugar de sacrificio en la cual Abraham presentaba a su hijo, en la cual el holocausto que iba a ser años más tarde, el Cordero de Dios que es Jesucristo, en el monte Moriah, en Sión, en la Jerusalén.
Y David no recibe nada a cambio, sino que él dice, pagaré su justo precio. Y después vemos que años más tarde, después, Jesucristo iba a ofrecer su sangre preciosa derramada por nosotros pecadores para comprarnos con su sangre preciosa. Nosotros al arrepentirnos y pedir al Señor la salvación que Él nos regala, hemos sido comprados por la sangre de Cristo. ¿Estamos entendiendo esto? Ofrece al sacrificio Abraham a su hijo Isaac, pero después en el monte Moriah iba a comprar, a adquirir. Y uno se puede preguntar, ¿por qué David se negó si le regalaba al rey soberano, al rey David? No, esto es tuyo, aún le regalaba los bueyes. No, yo pagaré su justo precio y nada haré sin que nada me cueste. Retengamos esta palabra porque a nosotros nos cuesta mucho algunas cosas, pero él dijo, nada daré sin que nada me cueste. Adquirió, compró ese lugar, el monte Moriah. Ahora vamos a Segunda de Crónica, poquito más adelante, capítulo 3, versículo 1. Si alguien tiene una voz bien fuerte sin micrófono, lo hago leer. ¿Quién se anima? No va a llegar con el micrófono. Bueno, voy a leerlo porque así lo escuchamos todo. 3:1. Salomón, en ese mismo lugar que iba a sacrificar a Abraham a su hijo, es en el mismo lugar, en la tierra de Ornán, que David compró el monte Moriah, ese lugar. ¿Qué pasa con Salomón después de David? Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, y en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Los jebuseos ya se enseñó anteriormente, si alguno lo recuerda, no. Eso es una parte de una de las naciones que decía Jerusalén. Se transformó en la palabra Jerusalén. Entonces allí edifica el templo Salomón, el hijo de David. Había recibido ese mandato David, pero él no iba a edificar porque él había derramado mucha sangre en la guerra. Dijo Salomón. Acá vemos algo, hermano. Esto no es casualidad que se vaya dando estos pasos y de estos grandes profetas, Abraham, David, pero en medio de entre Abraham y David había otro profeta, otro gran siervo de Dios que era Moisés. Y Moisés recibió un mandato de Dios que reciba el diseño que Dios le mandaba hacer, el tabernáculo. Era una tienda móvil. El tabernáculo era una tienda en la cual comprendía de 3 partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo. Y ese velo, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, se partió en 2. Eso significa la carne de Cristo. Ese precio tremendo y grande que el Señor pagó por nosotros. ¿Cómo nos cuesta a veces darnos cuenta de la realidad? ¿Cómo lo tomamos a veces tan liviano de ver cómo venimos a un lugar,
donde se hace la asamblea de los hijos de Dios. Nos cuesta mucho cumplir, nos cuesta mucho obedecer, nos cuesta todo. Y como David dijo, no haré nada sin que nada me cueste. Vemos cómo lo tomamos con tanta liviandad, tanta responsabilidad que Dios nos da a nosotros. Cómo el Señor iba preparando. También a Moisés le dijo, aparte en el tabernáculo, también se enseñó esto, si ustedes se recuerdan, cómo explicaba en el tabernáculo todo el simbolismo del tabernáculo en la figura de Cristo Jesús. En el lugar santísimo estaba el arca. Todo lo que estaba en el arca también simbolizaba a Cristo Jesús. Ahora, estamos llegando a un tiempo en que muchos que están afuera se están empezando a interesar. Y los que están adentro, como que no les interesa. Ay, ay, ay. ¿Cómo es esto? Acá vemos que comienza a edificar el templo Salomón. En Primera de Reyes 8:20, por favor. Me gustaría yo cuando estoy enseñando, me gusta que anoten, que tomen nota. Porque si usted no toma nota, después no va a poder repasar, no se va a acordar el capítulo, el versículo. Va a decir, bueno, ahí está la palabra. A veces cuando hay un interés, uno lo anota y después como decía el siervo Raúl, con la vaca, como rumea, ¿no? Traga, 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 después vuelve a alargar y vuelve a rumear. Parece que le encuentra mejor sabor. ¿Y a usted no le pasa cuando recibe la palabra? Quizás está en su casa, está descansando, quizás durmiendo, y le viene en el espíritu ese pensamiento de esa palabra. Es como que Dios le sigue hablando, Dios le sigue hablando. Dios le habla a aquel que busca, a aquel que quiere, a aquel que está ávido de la palabra. Dice 8:20. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. ¿A dónde edificó la casa de Dios Salomón? ¿Alguien me puede responder? ¿A dónde? En Salta, en Jujuy, Tucumán. ¿A dónde? Monte Moriah, despacito habla. Igual cuando canta el himno, todos cantamos despacito. El Monte Moriah dijo, en el Monte Moriah. En el Monte Moriah, que está en el Monte de Sión, que está en la mismísima Jerusalén, donde años después el Cordero de Dios se iba a inmolar por nosotros pecadores. Ahora viene el tema aquí. Cuando Salomón pidió sabiduría, pidió bendiciones, pidió todo, Dios lo bendijo grandemente. Jehová Dios lo bendijo grandemente. Y la casa de Dios se llenó de su gloria. Era tremendo. Fuerte emoción, fuerte presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre estaba ahí. Dios mismo estaba ahí. Dios mismo acompañaba al pueblo de Israel. De día la nube los protegía del fuerte calor, de noche el fuego para darle calor.
siempre la presencia de Dios por aquellos que le buscan. Aunque el pueblo de Israel era rebelde, contradictor, siempre se inclinaba a desviarse de Dios. Salomón tuvo muy buenos comienzos, pero, después vino la debacle. Después tuvo tantas mujeres, 300 mujeres, esposas, 700 concubinas, porque a un rey se le daba esto, aquello, y se le daba a mujeres como regalarle paquete de ropa. Pero así también, de distintos lugares, de distintas naciones, en cual idolatraban, adoraban a dioses paganos con otras costumbres, y esa es, digamos, un sentir de Dios de ver que su pueblo no se contamine, que su pueblo no entre en el paganismo. Aparte, Esdras pedía que no se casen con mujeres extranjeras porque lo desviaban del pueblo de Dios, de la palabra de Dios, de las enseñanzas, de la sana doctrina que Dios imponía. Cayó en pecado, cayó David. Si ustedes leen en Reyes 11, Primera Reyes 11, ahí habla, digamos, cómo... A ver, aquí nomás, yo voy a leer un poquitito. Dice, Primera Reyes 11:4, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Tremendo. ¡Qué ofensa a Dios! Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Desobedeció. A veces, ¿cuánto nos cuesta obedecer al Señor? ¿Cuánto nos cuesta obedecer su mandato? ¿Por qué? Porque si nosotros nos congregamos, venimos al templo, como se llama, y no obedecemos, no sirve de nada. Misericordia quiero, no sacrificio, dice el Señor. Entonces, acá viene la debacle del pueblo de Israel. A raíz de esto, se divide el reino. Tenía un hijo. Él tenía un hijo, dice. El verso 36 del 8 dice, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. O sea, Roboam se llamaba el hijo de Salomón. Jeroboam era hijo de un siervo de Salomón. Pero Jeroboam se resistió contra Salomón y tuvo que huir de Salomón. Cuando muere Salomón, él regresa y empieza a enfrentar a Roboam, hijo de Salomón. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Por qué lo enfrenta? Y ahí se produce la división del reino. Hemos explicado que había 12 tribus, de las 10 tribus del norte, se fue con Jeroboam. Y 2 tribus nada más, con Roboam, el hijo de Salomón, que estaba hacia el sur. Ahí estaba la tribu de Judá.
Entonces, y Benjamín. Ahora, y la tribu de Judá, ahí estaba el monte Moriah. La tribu de Judá, ahí estaba la Jerusalén. El templo de Dios, el templo de Jehová fue profanado por aquel que Dios le había dado toda la confianza, toda la fe, Salomón, hijo de David. El templo de Jehová fue, desde ahí en adelante, fue profanado varias veces. Tenemos a Acaz, que también había profanado el templo, que Ezequías, su hijo, que eso lo podemos ver en 2 Crónica 29:5, que le dicen palabra que debía santifícate. Y le decía que debía limpiar la casa del Señor. Santificaos y santificad la casa de Jehová. Y quitad la inmundicia del santuario. Aquí no es ir a quitar la inmundicia si uno está sucio, si está inmundo. Aquí hay que estar santificado. Entonces, cuando empecé diciendo, ¿dónde decimos que vamos? ¿Vamos a la iglesia? ¿Vamos al templo? ¿A dónde vamos? Algunos dicen, esta es la iglesia. Los ladrillos no son la iglesia. Mira, había tal confusión que aún el mismo Martín Lutero, Calvino, ellos decían, vamos a la iglesia. También era el edificio, pero no el edificio material. Dios hablaba de un edificio espiritual. Entonces, al tener esa caída vertiginosa, en Ezequiel, ustedes lo pueden ver también, Ezequiel capítulo 10 también dice, la gloria de Jehová se fue. Ya era como que el Señor exigía santidad. El Señor exige santidad a cada uno de nosotros. No pide, exige. Los grandes líderes que conducían al pueblo de Israel, tanto Moisés primero como Josué después, les dijo, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que está santo es. Mire qué celoso era el Señor de la santidad. No podemos entrar sucio en lugar santo. No podemos profanar el templo de Dios. Llega el momento anunciado por los profetas, llega el momento del nacimiento del Mesías, porque estaba anunciado el Mesías, que iba a venir el Salvador, y ya empezaba el profeta Juan el Bautista y decía, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Cordero aquel que se iba a ofrecer en sacrificio vivo. Ese monte que era el monte Moriah, el monte de la calavera, donde él iba a entregar su vida por nosotros. Ahora, qué difícil es entender parte de esto cuando nosotros no prestamos la debida atención de lo que Dios, el Señor, hizo por nosotros. A veces qué desagradecidos podemos ser. No haré nada que no me cueste, decía David. Y el Señor, con su sangre preciosa, fuimos comprados. Todo aquel que se arrepintió, todo aquel que creyó en Cristo, todo aquel que cambió su forma de ser. ¿Por qué? También Ezequiel dice que también nos iba a quitar este corazón de piedra para darnos un corazón de carne y que iba a dar a un espíritu nuevo. Debe ser un cambio en cada uno de nosotros.
de un templo profanado, vamos a pasar a un templo santificado. La profanación de un templo es muy fuerte, en muchos casos. A un sacerdote de aquella época, a un hijo de grandes profetas, también cayeron en pecado y murieron. ¿Qué es el significado del templo cristiano? ¿Cómo lo tomamos ahora ya en esta época, después que Cristo comenzó su ministerio? Y Él comenzó su ministerio, 3 años estuvo con los discípulos. ¿Y sabe qué? Él no buscaba los que estaban echados, tirados ahí, descansando. Buscaba a la gente que trabajaba, a todo lo que estaba en actividad. Si tú trabajas para el mundo, ahora vas a trabajar para el reino. Tenemos el caso de los pescadores, ¿no es cierto? Pedro, Juan, Jacobo, Andrés. El Señor cuando dijo, después de andar con los discípulos, edificaré mi iglesia. Esto está en Mateo 16, 15, 18. Mateo 16, 15, 18, que le pregunta a los discípulos. Ya era 3 años que estaba, ya estaba pronto para que Él sea sacrificado, que se entregue por nosotros pecadores. Que le dijo, ¿quién dice que yo soy? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Dios le contesta, muy bien, está bien, Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta palabra edificaré mi iglesia. Ahora, ¿usted se ha hecho esta pregunta? ¿Por qué no edificó la iglesia en ese tiempo que estaba con ellos? Sanó enfermo, resucitó muerto, expulsó demonios, muchas señales. ¿Por qué no edificó la iglesia en ese momento? ¿Alguien me sabe contestar esto? El que lo sepa fuerte. ¿Por qué no edificó ahí? Si estaba... Bueno, la próxima enseñanza la vamos a contestar. Porque era Jesús hombre todavía, el Dios hombre. No había muerto todavía, no había resucitado. Era necesidad que sea el Cristo glorificado. ¿Entiende? Ahí comienza la edificación de la iglesia. Cara de asustado tiene mucho. ¿Le entienden? ¿Sí? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? O quizá yo le pongo esta pregunta ahora para que usted diga, ¿cómo he hecho tanto milagro? Y dice, edificaré. Lo habla en futuro. ¿Por qué? Porque primero tenía que formar un gobierno. San Juan 20, ahora vamos ya al Evangelio, a los Evangelios, a Juan 20, 19. Juan 20, del 19 al 23. Y dice, ¿estamos todos ahí? ¿Ya estamos ahí? ¿Han apuntado? No han traído lapicera, cuaderno, nada. Bueno, después lo pueden ver en el blog, a lo mejor le ayuda un poquito. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, ya el Señor ya le habían crucificado a Jesús, resucitado, puesto en medio de ellos le dijo, paz a vosotros.
Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Se pusieron gozosos. Ahí está el Maestro, el Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos. A quienes se les retuviere les son retenidos. Acá se forma el gobierno de la iglesia y acá ya le da la orden de salir a llevar el evangelio, a predicar el evangelio. Ahora, acá viene un punto que lo debemos analizar. En un país X, pero como estamos acá en Argentina, vamos a hablar de nuestro país, ya sea a nivel nacional como a nivel provincial. Sabemos que hay 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, sabemos. Por ejemplo, acá en Tucumán tenemos un gobernador, pero también hay ministerios. ¿Alguien me puede decir qué ministerio hay acá en la provincia? Ministerio, el primero. Eso lo iba a nombrar al último, lo nombro al primero. Bueno, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura. ¿Qué más? ¿De qué? Desarrollo Social. Hay muchísimos ministerios. Pero el Ministerio de Economía es el principal. Si el Ministerio de Economía no funciona, no funcionan los demás ministerios. Usted sabe que lo que se recauda entre impuestos, sea rentas provinciales o rentas municipales, renta a la provincia o el SISI, que es renta municipal, ¿sí? Todos pagamos impuestos o hay alguno que está debiendo boletas todavía. ¿Está el moratorio alguno? Pero hay que pagar, y hay que pagar. Y una vez antes, cuando andábamos medio ajustados, me tenía que buscar la moratoria, pero trataba de pagar y gracias a Dios ahora estoy tratando de estar siempre al día. Pero hay que pagar para que funcione las demás cosas. El gobierno de Dios, el gobierno de la iglesia, también tiene sus ministerios, sus áreas. ¿Sabe por qué se llama Ministerio GES? Ministerio Jesucristo es Señor, porque se enseña la palabra, se lleva la palabra. Y el siervo hoy no está acá, pero está en otra provincia y también lleva la palabra y hace una función apostólica porque va a muchísimos lugares a enseñar la palabra. Y si hay avidez de palabra, si hay desconocimiento de la palabra, muchísimos lugares. Ahora, Dios ha establecido leyes. Las ofrendas, los diezmos, ha establecido leyes. Cuando estamos en la radio, a veces también explicamos este tema, pero muchos dicen, no, el diezmo es de la ley. Y no es de la ley. Ya desde Abraham está primero, porque Moisés estableció la ley que fue después. ¿Qué significa ofrendar? ¿Qué significa diezmar? ¿Cómo puede ser que de 200 personas, el 10% nomás está diezmando? ¿Cómo puede ser que la ofrenda haya bajado? ¿Cómo puede ser que hay que pagar gastos al alquiler de este lugar? Tenemos lugar en Matienzo que se paga los impuestos. Tenemos un alquiler en la casa GES. Se ayuda a los hermanos en lo que se puede. Ahora, ¿por qué venimos con esa mentalidad todavía de antes? Yo me acuerdo con mi esposa de los principios. Quizá no hemos sido muy bien enseñados, pero nos costaba dar el diezmo.
y dábamos, primero pagábamos la cuenta y después ya no nos quedaba y bueno, después o damos un poquito. Es como que el Señor, hemos aprendido ahora primero el diezmo. ¿Sabe por qué no se diezma? Porque piensa que le dan al hombre y no a Dios. El Señor dice, el obrero es digno de su salario, el obrero es digno de su sostén. Ahora, no solamente esto, porque se ha tergiversado tanto las cosas, porque hay otros lugares, si está bien se denuncia de que sacan el dinero a la gente, hacen tantas cosas, el merchandise, que lo explotan a la gente, y está que deben ser millonarios, debe esto, pero no es así. Para sostener el gobierno hay que apoyar todo lo que el Señor dice. ¿Alguien puede leer Malaquías 3:10, por favor? ¿Alguno de ustedes que pueda leerlo? El último libro antes de Mateo. Bueno, yo lo leo. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. El reino de Dios está constituido. La iglesia simboliza el reino de Dios acá en la tierra. Y si de acá tiene que salir siervos para enseñar la palabra, para el mantenimiento, es con ofrenda y con diezmo. Esto es duro de hablar. A muchos no les gusta, pero hay que aprenderlo. En la obediencia está la bendición. Muy bien. Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Comenzó con el gobierno. Después, en Hechos 2 vemos el bautismo del Espíritu Santo y ahí comenzaron. Pedro, Juan, Pedro que tenía temor, que le había negado al Señor, por miedo, por temor. Pero después el Espíritu Santo lo llenó de fuerza y predicaba el Evangelio tremendamente. Vamos a ver. Estamos hablando de ese templo que fue, digamos, profanado, que fue derribado. Usted sabe que el templo fue destruido. El templo, los palacios, las casas, después se reedificó de nuevo, volvieron a destruirla. Y aún Jesucristo mismo, el Señor, como Herodes mismo había participado, cuando Esdras había reedificado el templo, Ageo reclamó al pueblo de Israel que sus casas están artesonadas, pero la casa del Señor está destruida. Como diciendo, ustedes se fijan en lo de ustedes, pero no se fijan en las cosas del Señor. Y después Herodes ya estaba reedificado, pero lo llenó de cosas lujosas, hasta oro dice que tenía. Entonces, el pueblo de Israel siempre ha sido proclive a adorar el templo, no a Dios, al templo. En Jeremías 7 dice, templo de Jehová decía, al templo, pero ellos desobedecían y pecaban. Entonces, ¿qué está pasando? Un templo profanado, ahora el Señor lo santifica. Vamos a ver. Apocalipsis 21, 22. ¿No hay otro micrófono acá para que alguien pueda leer? Sí, pueden tener un micrófono aquí que quiera leer. Me gusta hacer participar, pero si no, no va a salir la voz. Bueno, Apocalipsis 21, 22. Dice así. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ya no había templo de ladrillo. El templo es Dios Todopoderoso.
Vamos a Juan, volvamos a Juan 2:19. Bueno, acá explica que los judíos dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, tenemos el templo de Dios, Dios Padre. Tenemos el templo, que es Jesús mismo. Y ahora, en 1 Corintios 6, 19, 20, yo estoy como si estuviera en la casa enseñando, pero bueno, lo hago de acá y no es tan fácil, pero bueno. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Monte Moriah, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí está mostrando que somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué estamos ignorando esto, hermano? Y a veces hay que tener mucho cuidado con ese templo que es del Espíritu Santo para no profanarlo, para mantenerlo santificados al templo del Espíritu Santo. En la obediencia está la bendición. Ya terminamos, falta un ratito más. Tenga paciencia, hermano. Ahora vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 2, de 4 al 6. Acá vamos viendo despacio que Dios es templo, Jesucristo el Señor es el templo y que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Saben? Nosotros, los hijos de Dios, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos templo del Espíritu Santo. Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, pero sellado por el Espíritu Santo. También los demás que andan, que no conocen al Señor, que en estos momentos pasan por la calle, tienen un espíritu, un alma y un cuerpo, como nosotros, pero no tienen el sello del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no ha dado ese paso de fe, no se han arrepentido, no han buscado a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, mire la comparación aquí, que estamos hablando del templo de ladrillo. La piedra viva, 2:4. 2:4 al 6. Acercándose a él, piedra viva. ¿Quién es él? El Señor Jesucristo. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Qué tremendo, hermano. La principal piedra del ángulo es Jesucristo, y nosotros como piedra viva. Estas son piedras muertas, las de un edificio común. Nosotros somos piedra viva. Y si somos piedra viva, debemos responderle al Señor en obediencia. Y el Señor les dijo a los discípulos muy claro: ya no llamaré siervo, os llamaré amigo, pero si obedecéis mis mandamientos. ¿Cuánto cuesta obedecer los mandamientos? ¿Cuántos mandamientos que le debemos al Señor de obediencia?
Vamos a ver ahora un poquito la Trinidad en la formación de la iglesia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y para eso vamos a ir a Juan. Volvamos a Juan. Siempre estamos en Juan. Juan 7, 6 al 9, dice así. ¿Ya estamos ahí? Ya hemos anotado algo. Primera de Juan 7, 6, 9. A ver, a ver. Sí, Juan. Mi padre me las dio. No, estoy equivocado. Perdón, capítulo 10, creo que anoté mal. Sí, capítulo 10, perdón. Juan 10, 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor. Es decir, las ovejas, que somos nosotros, las ovejas, me las dio el Padre. Aquí interviene el Padre. Después habla el Hijo. 27, mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y me siguen. Entonces está el Padre, está el Hijo. Y en Juan 14, 16, 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea que acá interviene la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. Todo aquel que con fe ha confesado sus pecados, ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Acá la Trinidad interviene en la formación de la iglesia. ¿Qué tan liviano tomamos esto muchas veces, no? ¿Qué tan poco valor podemos dar a esto? El verso 23 dice, el que me ama, respondió Jesús, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Después el 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, tomamos en cuenta que cuando el Señor dijo, edificaré mi iglesia, ahí está la intervención de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo significa al lado, el que está al lado. El Espíritu Santo está al lado nuestro, está dentro nuestro. Ahora, en Juan 10, 16, ya estamos ahí. Juan 10, 16 dice, también tengo otra, esta le está hablando al pueblo de Israel. Ahora dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces, aquí está hablando de los gentiles, que ahora debe direccionar a los gentiles. A nosotros, que en esa época se formó la iglesia.
Por eso en el pueblo de Israel, todos los cristianos, hijos de Dios, y nosotros somos un pueblo. El Señor derribó toda pared ya. Yo y mi Padre uno somos, dice el versículo 10:30. O sea que estamos viendo, mi hermano, cómo es la formación de la iglesia y del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Hay responsabilidad de ser hijo de Dios. No es solamente venir un día miércoles, un día domingo, o cuando nos citen para venir, cantar, adorar, alabar. ¿Qué tal, hermano? Te bendigo y me voy. Dios ama la reverencia y nos pide reverencia. ¿Sabe cuál es la irreverencia? Lo contrario de la reverencia. Cuando yo vengo cuando quiero, cuando el Señor me está citando. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre cuando ve que aquel día se acerca. Para nosotros es una obligación moral de congregarnos. Es la asamblea que Dios nos llama. Y también la irreverencia de venir a la hora que yo quiero y cuando yo quiero. Es decir, queridos hermanos, Dios nos pide a nosotros un poquito más de sacrificio. Si le amamos a Él, por eso Romanos 12:1-2 dice, ofreció vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y renovad vuestra manera de pensar. ¿Sabe qué pasa? Que nos renovamos la manera de pensar. Nos quedamos anclados. Como yo vine de hace años de una vieja costumbre, de una vieja forma de vivir, todavía no nos despojamos de cosas que pueden estorbarnos. Muy bien, ya estamos terminando, hermano. Efesios 1, capítulo 1. Eh, 1:20 dice, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos, sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Somos el cuerpo y la cabeza es Cristo. No podemos direccionarlo para otro lado. La cabeza es Cristo. Él es quien nos direcciona y nos dirige. Ya tengo más puntos, pero quiero ya concluir aquí. Hebreos 3:17, Dios delega autoridad. Dios delega autoridad. Ahora, delega autoridad, debemos obedecer a la autoridad. Hebreos 3:17, sí. Dice así. Mirad, hermano, verso 12. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño y el pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza al principio. En tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón con la provocación.
También nos dice el Señor que debemos obedecer a los pastores, a los siervos, a quien ha delegado autoridad. El pastor, un siervo de Dios, tiene responsabilidad ante Dios por su pueblo. Entonces, obedecer al pastor es obedecer al Señor. Bueno, tengo más puntos, pero la ultimita. Colosenses 3:5. Vamos a leer Colosenses 3:5. Dice Colosenses 3:5. Haced morir por lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivía en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El verso 12 dice, vestido pues como escogido de Dios, santo y amado de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otra, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros. 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Alabado sea el Señor. Pongámonos de pie, hermano. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Y que sea una reflexión para nosotros, para darnos cuenta en qué lugar estamos parados nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos pide? ¿Qué es lo que Dios nos exige para el cumplimiento de la obra de Dios? Hay mucho por hacer todavía, pero debemos dar gracias por ello.